Hay una trampa silenciosa que se siente como paz, pero es parálisis. Y si este mensaje llegó a ti hoy, no es porque te tocó en el algoritmo, es porque tu fase como observador acaba de vencerse. Escúchame con atención. Hay una diferencia enorme entre aprender y postergar tu vida, entre entender la energía y seguir viviendo como si no tuvieras poder. Porque sí, puedes ver 100 videos, leer 20 libros, aprender todas las leyes universales y aún así seguir en el mismo lugar. No porque te falte capacidad, sino porque te acostumbraste a mirar desde afuera, a sentirte cerca del cambio sin cruzarlo, a sentirte en el camino sin caminarlo, a sentirte consciente sin decidir. Y esa zona se vuelve peligrosamente cómoda porque se disfraza de espiritualidad, se disfraza de estoy esperando el momento perfecto, se disfraza de todavía necesito claridad, se disfraza de cuando esté listo actúo. Pero tu cuerpo ya te lo está diciendo hace rato. Esa presión en el pecho, esa urgencia rara, esa incomodidad que aparece cuando todo está bien, no es ansiedad. Es tu potencial exigiendo movimiento. Y aquí viene lo importante. Si algo en ti reconoce que estas palabras no son contenido, sino espejo, haz 2 cosas ahora mismo. 1. Suscríbete a Universo Cuántico y activa la campana. No por mí, por ti. Porque hoy no viniste a entretenerte, viniste a crecer. 2. Y escribe en los comentarios esta declaración al universo. Elijo encarnar, no lo pienses demasiado. Escríbelo como un sello, porque cuando lo declaras tu mente deja de negociar y tu energía empieza a obedecer. Quédate, sabe, porque en los próximos minutos vas a entender por qué el universo no premia al que más, sino al que se atreve a hacer lo que ya comprendió. Ahora quiero que entiendas qué significa realmente que tu fase como observador haya terminado. Porque observador no es alguien tranquilo, no es alguien que piensa mucho o que está sanando. El observador es una postura energética, es la frecuencia de quien recibe, pero no responde, de quien entiende, pero no encarna, de quien ve señales, pero no se mueve. Y al principio sí, observar es necesario. Necesitabas aprender el idioma del universo, necesitabas detectar patrones, necesitabas comprender por qué tu realidad se repetía. Pero hay un punto exacto, y esto es brutal, donde observar deja de ser sabiduría y se convierte en escondite. Porque si no actúas, no te equivocas. Si no eliges, no pierdes. Si no te expones, no te juzgan. Y por eso el observador se vuelve adicto a la seguridad, a la comodidad de todavía no, a la ilusión de me falta un poco más. Pero la energía no funciona con todavía no. La energía funciona con dirección. Y cuando tú sigues acumulando ideas sin mover el cuerpo, cuando sigues consumiendo claridad sin tomar decisiones, se genera algo que mucha gente confunde con cansancio. Pero no es cansancio, es congestión energética. Es como si tu alma estuviera intentando empujar una nueva versión de ti hacia afuera, pero tu mente siguiera cerrando la puerta con frases elegantes. Estoy esperando una señal. Todavía no se siente alineado. Cuando esté listo, lo haré bien. Y el universo escucha eso, no como palabras, sino como frecuencia. Y tu frecuencia está diciendo, prefiero entender antes que vivir. Prefiero mirar antes que arriesgar. Prefiero saber antes que transformarme. Por eso, aunque sabes tanto, tu realidad se queda igual. No porque estés fallando, sino porque la vida no se abre con comprensión, se abre con movimiento. Y aquí viene la parte que duele, pero libera. La abundancia no llega cuando te vuelves experto, llega cuando te vuelves coherente, cuando lo que piensas, sientes y haces apuntan a la misma dirección. No perfecto, coherente. Y si este mensaje te está tocando, no es para culparte, es para sacarte del trance, porque el campo cuántico no te está pidiendo más teoría, te está pidiendo una sola cosa, una decisión real. No una intención bonita, no una afirmación, no una visualización, una decisión que cambie tu postura interna. Y en un momento vas a reconocer cuál es esa decisión, porque hay señales muy específicas que aparecen cuando tu etapa de observador colapsa, y cuando las veas, no vas a evitar reconocerlas. Bloque 2. Hay algo que empieza a ocurrir cuando tu etapa como observador está por terminar, y es incómodo. De repente lo que antes te nutría empieza a aburrirte. Los mismos discursos, las mismas frases sobre manifestación, los mismos consejos sobre propósito, no porque sean falsos, sino porque ya no estás en fase de absorber, estás en fase de emitir. Y eso cambia todo. Cuando el alma ha terminado de recolectar información, empieza a generar presión interna. Es una especie de expansión silenciosa que ya no cabe en la vida que llevas. Empiezas a sentir que el entorno se volvió pequeño, que ciertas conversaciones te drenan, que ciertos espacios te resultan estrechos. No es arrogancia, es desalineación. Tu conciencia creció, pero tu realidad externa sigue igual. Y ahí nace la fricción. Esa fricción no es un problema, es señal de transición.
porque el observador puede tolerar incoherencia. El creador no. El observador puede seguir leyendo sobre abundancia mientras vive en escasez emocional. El creador ya no soporta esa contradicción. El observador puede hablar de propósito sin tomar decisiones difíciles. El creador siente que cada día que no actúa, le pesa el doble. Y aquí aparece una verdad que casi nadie quiere aceptar. La incomodidad que sientes no es porque estés perdido. Es porque ya no puedes fingir que no sabes. Ya sabes que puedes más. Ya sabes que tienes claridad suficiente. Ya sabes cuál es la conversación que debes tener, la decisión que debes tomar, el paso que llevas meses postergando. Pero sigues esperando una validación externa, una señal perfecta, un empujón divino, un contexto ideal. El universo guarda silencio, porque el silencio también es respuesta. No necesitas más confirmación, necesitas coraje. La fase de observador termina cuando la excusa deja de sonar convincente incluso para ti mismo. Y en ese punto exacto ocurre algo crucial. Te das cuenta de que no te falta conocimiento, te falta movimiento. Y ese reconocimiento duele un poco, pero también libera, porque si el problema fuera falta de capacidad, estarías limitado. Pero si el problema es falta de decisión, entonces estás a un solo movimiento de cambiar tu realidad. Y en lo que sigue vas a entender por qué ese movimiento no es externo primero, es interno. Y cuando eso cambia, todo empieza a reorganizarse alrededor de ti. Ahora vamos a ir más profundo. Porque dejar de ser observador no significa simplemente hacer más cosas. Significa cambiar tu identidad interna. Durante mucho tiempo, tu mente funcionó como analista. Observabas patrones, detectabas señales, comprendías dinámicas. Pero hay una diferencia enorme entre analizar la vida y asumir que tú eres quien la está moldeando. El observador se pregunta, ¿por qué me pasa esto? El creador pregunta, ¿qué estoy sosteniendo internamente para que esto se repita? Y esa sola pregunta cambia el juego. Porque en el momento en que aceptas que tu estado interno participa en tu realidad, dejas de mirar hacia afuera buscando culpables y empiezas a mirar hacia adentro buscando coherencia. Eso asusta, porque ser observador es cómodo. Te permite criticar el sistema, te permite cuestionar las circunstancias, te permite hablar de energía sin asumir que tú la estás emitiendo. Pero cuando tu fase termina, ya no puedes esconderte detrás del análisis. Empiezas a notar algo inquietante. Cada vez que dices no puedo, tu cuerpo se contrae. Cada vez que postergas una decisión, tu energía se densifica. Cada vez que eliges lo seguro en lugar de lo verdadero, sientes una pequeña fractura interna. Tu conciencia ya no te deja pasar por alto lo que antes ignorabas. Y eso no es castigo, es expansión. Porque el creador no puede fingir ignorancia. El creador sabe que su pensamiento es dirección, que su emoción es impulso, que su decisión es apertura o cierre de posibilidades. Aquí ocurre el verdadero quiebre. Ya no puedes consumir contenido espiritual como entretenimiento. Ya no puedes escuchar sobre propósito como si fuera teoría. Cada palabra que escuchas ahora se convierte en espejo. Y si no haces nada con lo que sabes, la incomodidad aumenta. Por eso muchas personas abandonan justo aquí, porque esta es la etapa donde se cae la fantasía de algún día y se enfrenta el ahora. El ahora donde tienes que elegir. El ahora donde tu coherencia vale más que tu conocimiento. El ahora donde el universo deja de enviarte señales suaves y empiezan a enviarte confrontaciones directas. No para castigarte, sino para empujarte. Porque cuando la fase de observador termina, la vida ya no te permite quedarte en la grada. Te pone en la arena. Y en lo que sigue vas a entender cuáles son las señales claras de que ya cruzaste esa línea, aunque todavía estés intentando negarlo. Hay señales muy claras de que tu fase como observador ya terminó, aunque estés intentando convencerte de que todavía estás preparándote. La primera es esta. La rutina que antes te daba estabilidad, ahora te asfixia. No porque sea mala, sino porque ya no encaja con quien te estás convirtiendo. Empiezas a sentir que estás actuando un personaje. Dices las frases correctas, cumples con lo esperado, mantienes el orden externo, pero por dentro hay una incomodidad constante. Es como llevar una ropa que antes te quedaba perfecta, pero que ahora te aprieta el pecho. La segunda señal es más sutil, pero más poderosa. Tu tolerancia a la incoherencia baja drásticamente. Ya no puedes decir algún día con tranquilidad. Ya no puedes escuchar tus propias excusas sin sentir una punzada interna. Ya no puedes ignorar esa conversación pendiente, esa decisión atrasada, ese proyecto que sabes que deberías haber iniciado hace meses. Tu conciencia ya no coopera con tu miedo. Y eso es evolución. La tercera señal es intensa. Empiezas a sentir urgencia. No urgencia por ansiedad externa, no por presión social, sino por una sensación interna de tiempo. Como si algo dentro de ti supiera que estás demorando un movimiento clave. Como si la vida estuviera avanzando y tú supieras que ya es momento de alinearte con tu siguiente versión. Y aquí quiero que prestes atención. Esa urgencia no es estrés, es llamado.
El observador vive cómodo con el más adelante. El creador siente que el más adelante se volvió una excusa desgastada. Y cuando esa realización se instala, ya no hay vuelta atrás. Porque empiezas a notar algo todavía más revelador. Los mensajes que antes te inspiraban, ahora te confrontan. Las frases que antes te calmaban, ahora te incomodan. Los contenidos que antes consumías, ahora parecen repetitivos. No porque estén mal, sino porque ya no estás en fase de recibir más teoría. Estás en fase de actuar. Y el conocimiento acumulado empieza a convertirse en presión si no se libera en acción. Es como tener una energía enorme contenida en un espacio pequeño. Y si no la canalizas, se transforma en frustración. Por eso muchos en este punto confunden expansión con crisis, confunden activación con caos, confunden llamado con ansiedad. Pero en realidad lo que está ocurriendo es simple. Tu identidad vieja ya no puede sostener la versión nueva que quiere emerger. Y en el siguiente momento de este proceso vas a entender algo clave, porque el universo deja de enviarte señales suaves cuando tu tiempo de observar ya terminó. Aquí es donde todo se vuelve más intenso, porque cuando tu fase como observador termina, el universo deja de hablarte en susurros. Empieza a hablarte en experiencias. Ya no son solo señales repetidas, ya no son solo mensajes que casualmente llegan. Empiezan a moverse piezas en tu realidad, situaciones que te incomodan, personas que te confrontan, oportunidades que aparecen, pero exigen que salgas de tu zona segura, y tú lo sientes. Sientes que algo te está empujando. El observador interpreta eso como mala suerte. El creador empieza a sospechar que es alineación, porque cuando has entendido suficiente, la vida ya no te envía más teoría, te envía escenarios diseñados para que tomes postura. Y aquí aparece uno de los mayores miedos, el miedo a equivocarte públicamente. Mientras eras observador podías mantener tu imagen intacta, podías hablar de propósito sin arriesgar tu reputación, podías opinar sin exponerte. Pero cuando decides actuar ya no hay anonimato energético. Ahora te ven, ahora eliges, ahora te posicionas, y eso activa vulnerabilidad. Pero también activa poder, porque solo cuando te posicionas, el campo responde con claridad. El observador vive en probabilidades, el creador activa dirección, y el universo responde mejor a la dirección que a la duda. En este punto empiezas a notar algo muy particular. Cuando tomas una pequeña acción alineada, algo se reorganiza. No necesariamente todo cambia de golpe, pero se siente diferente. Hay una expansión interna, una claridad nueva, una sensación de haber recuperado el timón. Eso es señal inequívoca de transición. Tu sistema ya no tolera la pasividad prolongada, porque tu energía no vino a mirar, vino a moldear. Y lo que viene ahora es crucial, porque dejar de ser observador no es solo actuar hacia afuera, es romper la narrativa interna que te mantenía esperando. Ahora viene la parte que casi nadie quiere escuchar, porque dejar de ser observador no es solo tomar acción externa, es asumir responsabilidad energética total. Mientras eras observador todavía podías decir, no es el momento. Las circunstancias no ayudan. Necesito más claridad. Pero cuando cruzas la línea, ya no puedes usar esas frases sin sentir que te estás traicionando. Porque empiezas a comprender algo incómodo y liberador al mismo tiempo. Tu realidad no cambia cuando entiendes más. Cambia cuando decides diferente. Y esa decisión no siempre es épica. No siempre es renunciar a todo. No siempre es un movimiento radical. A veces es una conversación honesta, a veces es dejar de postergar ese proyecto, a veces es cortar con una dinámica que ya sabes que no va más, a veces es simplemente dejar de decir algún día. El observador vive en posibilidad, el creador vive en elección, y la elección tiene peso, tiene consecuencias, tiene exposición, tiene incertidumbre, pero también tiene expansión. Aquí ocurre algo profundo. Tu sistema empieza a reconfigurarse cuando actúas en coherencia, no cuando lo visualizas. No cuando lo afirmas, cuando lo encarnas. El cuerpo se alinea, la mente se aclara. Las oportunidades empiezan a filtrarse con más precisión, porque la acción coherente envía una señal clara al campo. Estoy listo. Y el universo responde mejor a la claridad que a la intención tibia. Muchos se quedan estancados porque creen que necesitan sentir seguridad antes de actuar. Pero la seguridad no viene antes, viene después. Viene cuando demuestras compromiso, cuando te posicionas, cuando decides aún con miedo. Y aquí está la verdad que cambia todo. No necesitas eliminar el miedo para dejar de ser observador. Necesitas actuar a pesar de él, porque el miedo no desaparece con teoría, se disuelve con experiencia. Y cuando das ese primer paso real, no mental, no simbólico, algo en ti cambia para siempre. Tu autoimagen se transforma. Ya no eres alguien que quiere cambiar, eres alguien que cambia. Y esa identidad es la que empieza a crear resultados distintos. En los próximos minutos vas a entender qué pasa cuando esa nueva identidad se consolida y por qué, después de ese punto, volver a ser observador ya no es posible,
Aquí ocurre el verdadero punto de no retorno. Cuando decides dejar de ser observador y empiezas a actuar desde coherencia, tu identidad cambia y con ella cambia tu percepción del mundo. Ya no ves obstáculos como bloqueos, los ves como entrenamiento. Ya no interpretas los errores como fracasos, los interpretas como calibración. Y esto es clave, porque el observador necesita garantías para moverse. El creador entiende que el movimiento crea las garantías. Empiezas a notar algo muy poderoso. Tu energía se vuelve más estable, no porque todo salga perfecto, sino porque ya no estás dividido internamente. Antes había fricción entre lo que sabías y lo que hacías. Ahora hay alineación. Y cuando hay alineación, aparece fuerza. Una fuerza silenciosa. No necesitas convencer a nadie. No necesitas anunciar tus cambios. No necesitas demostrar espiritualidad ni conocimiento. Simplemente actúas distinto. Y esa nueva postura empieza a generar respeto, oportunidades, expansión. Porque el campo responde diferente cuando tu señal es clara. Aquí es donde muchas personas intentan volver atrás. Intentan regresar al rol cómodo de observador cuando el desafío aumenta, pero ya no pueden. Porque cuando tu conciencia despierta a su propio poder, ignorar eso duele más que enfrentarlo. Y esta es la transición final. Dejas de preguntarte si eres capaz y empiezas a preguntarte cuánto estás dispuesto a sostener. Porque crear no es un evento, es una postura continua, no es una decisión única. Es una identidad que se reafirma cada día. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de algo muy profundo. Tu fase como observador no terminó por accidente. Terminó porque tu energía ya no cabía en esa versión pequeña de ti. Y lo que viene ahora no es información nueva, es integración, es vivir lo que sabes, es encarnar lo que comprendes. Es dejar de estudiar la luz y convertirte en ella. En el siguiente momento vas a comprender qué sucede cuando aceptas completamente esa nueva identidad. Todo es energía, no es una frase bonita, no es una metáfora espiritual, es una declaración física. La silla donde estás sentado es energía condensada, tu cuerpo es energía organizada, tus pensamientos son impulsos eléctricos, tus emociones son campos magnéticos. Y aquí viene lo que cambia las reglas del juego. Si todo es energía, entonces tu realidad no es algo fijo, es algo vibratorio. Y si es vibratorio puede ser sintonizado. Si este tipo de contenido despierta algo en ti, suscríbete ahora a Universo Cuántico y escribe en los comentarios: elijo elevar mi frecuencia, no como rutina, como declaración al universo de que estás listo para operar en otro nivel. La pregunta no es si estás creando tu realidad. La pregunta es ¿desde qué frecuencia la estás creando? Porque aunque no lo sepas, aunque no lo intentes, aunque no lo creas, estás emitiendo una señal constante. Y esa señal está organizando las probabilidades a tu alrededor. Quédate hasta el final, porque no vamos a hablar de pensamiento positivo superficial. Vamos a hablar de vibrar correctamente. Y una vez que entiendes cómo regular tu frecuencia, la realidad deja de ser algo que te ocurre. Empieza a ser algo que responde. Desde pequeño te enseñaron que eres un cuerpo sólido viviendo en un mundo sólido. Pero eso no es lo que dice la física moderna. En el nivel más profundo, lo que llamas materia es casi todo espacio vacío. Átomos, partículas, ondas de probabilidad vibrando en un campo invisible. Eso significa que tú no eres algo fijo. Eres un patrón vibratorio sostenido. Tu corazón emite un campo electromagnético medible a metros de distancia. Tu cerebro genera impulsos eléctricos cada segundo. Tus células responden a señales químicas que nacen de tus emociones. No eres solo carne y hueso. Eres información en movimiento. Y aquí es donde la mayoría todavía no conecta las piezas. Si tú eres frecuencia y el entorno también es frecuencia, entonces la interacción entre tú y el entorno es vibratoria. No es casualidad, es resonancia. La resonancia ocurre cuando dos frecuencias compatibles se encuentran y se amplifican. Es lo que hace que un puente pueda colapsar si vibra en la frecuencia incorrecta. Es lo que hace que una copa de cristal se rompa con el sonido adecuado. Y también es lo que hace que ciertas experiencias aparezcan en tu vida con una precisión casi inquietante. No estás atrayendo mágicamente, estás coincidiendo vibratoriamente. Tu estado interno es una señal constante. No se apaga cuando duermes, no se detiene cuando dudas, no desaparece cuando ignoras tu poder. Siempre estás emitiendo. La pregunta es, ¿estás emitiendo desde el miedo o desde la coherencia? ¿Desde la carencia o desde la expansión? ¿Desde la reacción o desde la intención? Porque esa emisión constante es la arquitectura invisible de tu realidad. Y cuando entiendes esto de verdad, no como teoría sino como responsabilidad, dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Porque desde ahí la vida empieza a responder con una velocidad distinta. Si este mensaje llegó a ti, no fue para entretenerte, fue para cerrarte una etapa. Tu fase como observador terminó el día que empezaste a sentir que sabías demasiado, pero estabas viviendo muy poco de eso. Terminó el día que las excusas dejaron de sonar inteligentes.
Terminó el día que la incomodidad superó a la comodidad. Terminó el día que empezaste a sentir que el tiempo ya no era infinito. Y hoy no viniste a aprender algo nuevo. Viniste a aceptar algo que ya sabías, que no necesitas más señales. No necesitas más validación. No necesitas más teoría. Necesitas decisión, porque el universo no te va a empujar eternamente. Te susurra, te muestra, te confronta, pero el paso siempre es tuyo. Y cuando lo das, algo cambia para siempre. Tu energía se reorganiza, tu percepción se eleva. Tu realidad empieza a responder diferente, no porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú cambiaste de postura. Ya no miras desde la grada, ya no analizas desde lejos, ya no consumes para sentir que avanzas. Ahora eliges, y elegir es el acto más espiritual que existe, porque elegir es asumir tu poder. Si algo en ti se movió hoy, si sentiste esa mezcla de incomodidad y claridad, no lo ignores. Escribe en los comentarios. Ya no observo, actúo, no como frase bonita, como compromiso. Y si este espacio resonó contigo, suscríbete a Universo Cuántico, no para recibir más información, sino para sostener esta frecuencia mientras integras lo que ya sabes, porque el verdadero despertar no es entender la energía, es convertirte en dirección. Y desde hoy, esa dirección tiene tu nombre.